Buenos días y buen lunes a todos los que nos acompañáis hoy en esta última sesión, último webinario de la serie Los lunes de CDTISOS en Bruselas. Tratará hoy los aspectos de estandarización en las propuestas y en los proyectos de Horizon Europe. Este es, como os he comentado, es la última sesión de esta primera temporada que empezó a finales de febrero de este año y que esperamos pues, que haya sido de todo el interés de este público que nos ha acompañado pues, durante estos meses de primavera y principios de verano. Como siempre, y para los que os unís a nosotros en esta última sesión, todas las sesiones celebradas estos lunes de primavera y hasta finales del mes de junio las tenéis a disposición en la plataforma de eventos de CDT. Y además podéis bajaros los vídeos, YouTube vídeos y las presentaciones de todos los speakers que nos han estado acompañando durante estos lunes. El objetivo de estas sesiones pues será eso, ayudaros a mejorar la calidad y por tanto también mejorar la posibilidad de éxito de las propuestas de proyectos colaborativos del Pilar 2 y que en cualquier caso pues esperamos que haya sido de utilidad y que conforme un recurso de información y de solución de dudas para todos aquellos que estéis preparando vuestras propuestas o que forméis parte de consorcios y que estéis liderando también proyectos. En esta última sesión dedicada pues eso, a uno de los aspectos que es importante para asegurar una mejor transferencia de los resultados de los proyectos de investigación a productos y servicios que posteriormente llegarán al mercado. Contamos con la presencia de Fernando Utrilla de la UNE, la Organización de Estandarización Española, que nos dará una visión de pues, cuáles son esos aspectos que sería interesante tener en cuenta, no solo en la elaboración de la propuesta, sino también en el desarrollo posterior del proyecto y os dará algunas ideas. No está centrada en ninguna temática, sino que es bastante transversal, o sea que para todos los clústeres y para todas las áreas de actividad y de I+D creemos que será de gran utilidad esta presentación. Y después Esther Hurtós de Eurecat nos dará su testimonial de cómo ellos incorporan estos aspectos en sus proyectos, ya que tienen mucha experiencia en realización de proyectos de programa marco y después esa valorización, esa transferencia de algunos de esos resultados de forma parcial o total a productos y servicios que actualmente pues, sus colaboradores, empresas, pues, están comercializando o en vías de comercialización. En cualquier caso, pues me gustaría dar ya la entrada a Fernando, que durante esta primera parte de la presentación, pues eso nos orientará un poquito a cómo plantear esos aspectos en las diferentes secciones de la propuesta y después daremos paso a Esther, pues que nos comentará sus experiencias, sus tips sobre, bueno, qué es lo que mejor les ha funcionado a nivel tanto de propuesta como de proyecto posteriormente en la implementación y después en la explotación de esos resultados exitosos. Pues sin más, te doy la palabra, Fernando. Muchas gracias a los dos por acompañarnos hoy en esta última sesión. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Lo primero, pues nada, muchas gracias a vosotros, Marina, a CDTI, a la oficina de Bruselas, por haber, por haber contado con este tema en este ciclo que yo creo que es muy interesante y que puede aportar, ¿no?, a que las propuestas, como decíais, pues sean un poquito mejores, ¿no?, tengan un puntín más de calidad y de excelencia que ayude a que sean financiadas y que luego pues a que los resultados sean interesantes también, ¿no? Voy a compartir mi pantalla, vamos a ver. Vale, creo que la estáis viendo, si no me equivoco. Perfecto. Muy bien, bueno, pues para los que no me conozcáis, soy Fernando Utrilla, soy el responsable de proyectos de I+D+I en UNE, que es la Asociación Española de Normalización.
Yo soy ingeniero industrial y llevo pues como 21 años trabajando en temas de estandarización y en los últimos 10 pues en temas de proyectos europeos, ¿no? Sobre la organización en la que trabajo, pues eso es una organización privada, es independiente, sin ánimo de lucro. Destaco lo de privada porque no somos un ente ministerial ni pertenecemos a ningún ministerio, sino que somos una asociación en la que nuestros miembros son a su vez asociaciones sectoriales, ¿no? También hay miembros individuales, empresas individuales e incluso personas individuales, hasta un total de pues eso, más de 550-600 miembros, con lo cual pues, bueno, pues, tenemos esa representación en temas de normalización de todos los sectores productivos, prácticamente de todos los sectores productivos del país. Fuimos creados en 1986 y basados en una legislación, que es la Ley de Industria, en la que bueno, pues, se decía que nosotros, que AENOR, que se llamaba entonces, era el organismo de normalización de España, así como ENAC era la entidad de acreditación y CEM el centro de metrología, ¿no? Eran las tres patas de la infraestructura de la calidad y la seguridad en España. Como organismo de normalización, pues somos los responsables nacionales en los organismos europeos, en CNLEC y ETSI, en los internacionales, ISO y EC, y en el iberoamericano, que es COPANT. Actualmente pues, tenemos unas 35.000 normas, algo más, en catálogo y tenemos como 15.000 expertos de la industria de los servicios y de la investigación española pues, participando en todas esas organizaciones, ¿no? Bueno, si estamos aquí, aparte de ser el organismo de normalización, es por eso, ¿no? Por la experiencia que tenemos un poco también en proyectos de I+D+I. Empezamos en 2012 a participar en este tipo de proyectos y bueno, pues hasta el año pasado, que cerramos estos números que tenéis aquí en pantalla, pues habíamos participado en más de 400 propuestas. Teníamos más de 90 proyectos financiados, ¿no? Con una tasa de éxito del 23%. La distribución de programas la veis ahí, casi todos de Horizonte 2020, algunos FP7, otros temas, alguno nacional. Y bueno, pues los primeros Horizon Europe que salieron ya el año pasado, ¿no? Con todos estos números, pues bueno, somos el primer organismo de normalización europeo con más número de proyectos y en la lista total de todas las organizaciones pues andamos entre el 1% de cabeza, ¿no? con este número de proyectos, con lo cual pues bueno, tenemos suficiente experiencia en haber aplicado lo que os voy a contar hoy en muchos proyectos ya y no hablaros solo de teoría. Esto es un poco lo que os quiero contar en estos 40 y tantos minutos que tenemos por delante. Voy a contar un poquito qué es eso de la estandarización para que la podáis comprender un poco mejor. Luego, por qué se aplica a los proyectos de I+D+I. Y luego la parte interesante yo creo que son esas recomendaciones prácticas de cómo lo podéis utilizar en vuestras propuestas y en vuestros proyectos, ¿no? Y acabaremos bueno, pues con algún ejemplo práctico para que veáis más en detalle. Empezamos un poco con los conceptos básicos y siempre me gusta empezar con esta pregunta, ¿no? Para ver si asociáis exactamente lo que son las normas y los estándares con vuestra vida real. ¿Vosotros creéis que esta chica se está despertando aquí a una hora en la que ya entra un sol, que eso es lo que más envidia me da de esta foto, que es el sol que entra cuando se despierta? Probablemente cuando me suena el despertador a mí es de noche todavía. Pues posiblemente sin que ella lo sepa, haya estado utilizando ya estas normas, las de la columna de la izquierda y muchas más que tienen que ver pues, eso, con la cama, con los textiles de la cama, con las sábanas, con los edredones, con las almohadas y todo eso. Y en cuanto desayune y en cuanto se lave los dientes, pues habrá utilizado muchas más, ¿no? Y al cabo del día, pues habrá utilizado, incluso aunque no trabaje en temas técnicos ni tenga que utilizar normas como herramienta en su trabajo, habrá utilizado cientos de normas, ¿no? Cientos de normas que hacen que todo lo que utilizamos a lo largo del día pues sea seguro, tenga una calidad suficiente y no se nos rompa, no nos haga daño, no tengamos un accidente con ello, ¿no? O sea, las normas no solo tienen una aplicación, un impacto en temas técnicos, en la industria, sino también en la sociedad, ¿no? En cada uno de nosotros.
Bueno, partiendo de esto, bueno, pues tenéis aquí más ejemplos. Si vais al supermercado también estáis rodeados de normas por todas partes, cuando practicamos deportes también, incluso cuando vamos a la peluquería, ¿no? Y ahí en ese enlace del lateral tenéis muchos más ejemplos de estos, de cómo afectan las normas a nuestra vida común, a nuestra vida del día a día. Entonces, teniendo esto en mente, ¿qué es eso de normalizar o estandarizar? ¿No? Pues bueno, básicamente es ponerse de acuerdo. La estandarización es un acuerdo. Un acuerdo que se toma voluntariamente, tanto se participa voluntariamente y luego se aplica voluntariamente. Y es un acuerdo sobre especificaciones técnicas que responden a unas necesidades. ¿De quién? Pues del mercado, básicamente. Normalmente es de algo que está en el mercado o algo que se quiere poner en el mercado, ¿no? Y que, pues, en principio facilitan la vida a los interesados. Los interesados son pues, los fabricantes, los prestadores de servicios, las administraciones públicas que lo controlan, los usuarios que hacemos uso de esas cosas, etcétera. Todos, ¿no? Esto podría ser más o menos una definición. Y esto de Standards Build Trust, esto es bueno, pues un lema de una campaña que hicimos hace unos años, los organismos de normalización europeos, y que yo creo que es muy interesante porque es la base, ¿no? del beneficio de estas normas. Estas normas, al final, estos estándares, al final lo que dan es seguridad a quien las utiliza. Si tú estás utilizando algo que está normalizado, que te dice que está cumpliendo un estándar, una norma existente, pues bueno, te fías un poco de que esa tiene una calidad contrastada o de que, pues por lo menos, cumple unos ciertos requisitos mínimos de seguridad y de calidad, ¿no? Con estas indicaciones sobre lo que es, hay que ver un poco lo que no es también, ¿no? Porque hay muchos conceptos que además muchas veces en las propias convocatorias de Horizonte Europa, Horizonte 2020, vienen mezclados, ¿no? O vienen mencionados juntos. Entonces, pues muchas veces se habla de Standardization and Regulation, Standardization and Certification, y parece como que están en el mismo saco todo. Y no es cierto, son actividades que pueden estar relacionadas hasta cierto punto. Ahora vamos a ver las relaciones que tienen entre ellas, pero que son actividades distintas y que las hace gente distinta, organizaciones distintas, con fines distintos y con métodos y con actividades distintas, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que separar es la legislación y los estándares. Una cosa son las normas técnicas, que son lo que llamamos estándares, y otras cosas son las normas legales, que es lo que llamamos normativa, legislación, reglamentación, etc. Las normas hemos dicho que son voluntarias, los estándares son voluntarios, pero la administración puede mencionarlas en esa reglamentación y hacer que sean obligatorias, pero lo son porque lo obligatorio es la legislación, no porque las normas sean voluntarias, ¿no? Entonces hay que diferenciar temas que suelen aparecer mezclados en estas propuestas de proyecto, en estas convocatorias, que son la estandarización, la validación. La validación es lo que hacéis vosotros en los proyectos, en vuestras actividades, en vuestros paquetes de trabajo de validación, de poner un caso práctico para validar lo que estáis haciendo. Y sois vosotros los que lo validáis. Un organismo de normalización no os va a validar algo que estéis haciendo vosotros en el proyecto. Sois vosotros los que lo tenéis que validar, ¿no? Certificar. Bueno, pues certificar es dar fe, una tercera parte, una parte independiente, da fe de que algo se cumple, ¿no? Y eso a veces pues, tiene relación con algunos proyectos, otras no, porque normalmente los proyectos están en una fase demasiado inicial como para que las certificadoras se puedan certificar algo, ¿no? Pero a veces sí. Y la homologación es un poco lo mismo, pero con certificaciones obligatorias, ¿no? Eso es algo que es una palabra que está un poco en desuso ya, y ahora se utiliza más la de certificación obligatoria. Que esta certificación obligatoria pues, suele tener que ver con la seguridad, así como la certificación voluntaria tiene que ver con la calidad, ¿no? Entonces aquí tenemos un poco la relación de todas esas actividades con los estándares y con la estandarización. Como veis, todos utilizan la estandarización o todos pueden utilizar la estandarización, pero nosotros no tenemos influencia. Los estándares no tienen, o los estandarizadores no tenemos influencia en cómo ellos hacen esas cosas, ¿no? Nosotros editamos los estándares y ellos pues, los utilizan para certificar, los utilizan pues, para mencionarlos en legislación, que luego se refleja en esa certificación obligatoria. ¿De acuerdo?
Bueno, ¿y qué tenemos que ver los organismos de normalización con todo esto, ¿no? Pues bueno, para empezar, ¿quiénes somos los organismos de normalización? Vemos que pues a nivel internacional, a nivel mundial, tenemos esos tres, son la ITU para temas de telecomunicaciones, ISO para, bueno, pues para todos los temas generales e IEC para los temas electrotécnicos, ¿vale? Y a nivel europeo tenemos pues los equivalentes a nivel europeo, que son ETSI para temas de telecomunicaciones, CEN para los temas generales y CENELEC para los temas puramente electrotécnicos. Y además, esos 6 organismos son como una especie de federaciones en los que participan todos estos y muchos más. Estos son algunos logotipos que me han cabido en el mapa, pero cada país tiene un organismo o 2 organismos que participan en esos organismos europeos e internacionales, ¿no? En nuestro caso, en España es UNE, en el Reino Unido es BSI, en Alemania es DIN, que a lo mejor son los que más nos suenan, pero todos los países, incluso los más pequeñitos y los que están en vías de desarrollo, todos tienen un organismo que participa en esos organismos internacionales. Y por si fuera poco, pues luego hay otras organizaciones, hay cientos o incluso miles de otras organizaciones. Ahí he puesto 5 que son importantes y que posiblemente os sonarán a muchos de los que estáis escuchando. Que suelen ser sectoriales, suelen ser pues, para un tema concreto, y la diferencia con los que os he mostrado antes es que todos los anteriores funcionamos más o menos con el mismo sistema, nos basamos en, o sea, nos rige la misma legislación, estamos sujetos a los mismos acuerdos internacionales, por ejemplo, con la Organización Mundial del Comercio, que nos obligan a funcionar de una manera más o menos concreta, ¿no? Sin embargo, estas organizaciones que son puramente privadas y siguen sus propias reglas, no están sujetas a esas ligaduras, lo cual pues, pueden funcionar también mucho más rápido muchas veces y funcionan, pues, bueno, pues cada una tiene sus reglas de funcionamiento, ¿no? Eso no quiere decir que los documentos que hagan sean peores, ni mucho menos. Técnicamente todas son muy buenas, muy importantes y en algunos sectores, en sus sectores, pues son posiblemente las más fundamentales, ¿no? Y algunas tienen esos acuerdos con esos organismos de normalización internacionales europeos, con lo cual algunos de esos documentos acaban siendo un estándar europeo internacional, ¿no? Entonces, para que veáis que hay todo un mundo, ¿no? de organizaciones que nos dedicamos a desarrollar estándares. Y bueno, ¿qué es un estándar? Pues bueno, de todo lo que hemos contado, pues ya se define un poco, ¿no? Sabemos que es un documento técnico que está desarrollado por consenso, que es de aplicación voluntaria, que tiene que ser accesible al público, no puede ser un secreto, y que está publicado pues, por un organismo reconocido, ¿no? No es, evidentemente, pues lo que decíamos, lo primero que decíamos que había que diferenciar, no es una ley o un reglamento de la administración pública, tampoco es una especificación privada de una empresa o de una asociación y pues tampoco es una publicación a medida, ¿no? De algo que alguien necesite algo y hagamos una norma, eso tiene que pasar un proceso que ahora lo vamos a ver y en el que pues bueno, pues ese consenso es el que modula esa publicación, esa medida para que al final sean lo más a medida de todo el mundo posible. Vale, estamos hablando de estándares o de normas todo el rato, pero hay varios tipos de documentos que entran en esa denominación, ¿no? Aquí tenemos pues, los fundamentales, ¿no? Que son pues, la norma o estándar, la especificación técnica, el informe técnico. Este es importante, el CEN Workshop Agreement o a nivel nacional la especificación UNE. También existen otros países, por ejemplo en DIN pues tienen en Alemania tienen la DIN Spec, son documentos más o menos equivalentes, que luego vamos a hablar bastante de ellos porque los utilizamos bastante en los proyectos de I+D+I. Los corrigendums, ¿no? Cuando hay una rata que ya están en extinción, porque antes bueno, se publicaban en papel y había que sacar otro papel diciendo que ahí había una rata, ahora lo que se hace es modificar el PDF y sacar una versión corregida nueva. Y los amendments o modificaciones, pues que son modificaciones ya así de esos documentos de arriba que se hacen pues para corregir algo, no porque sea una rata, sino porque algo tiene que ser corregido, ¿no? Entonces vamos a ver un poco
para qué sirve cada una de esas. La norma pues es bueno, pues todo lo que hemos dicho hasta ahora. La especificación técnica es más o menos lo mismo, pero se utiliza cuando o bien no hay suficiente consenso como para editar una norma entre todos los que lo están desarrollando, o porque no se quiere hacer una norma todavía porque es un tema, un conocimiento emergente, ¿no? Un tema muy nuevo que aún no se quiere establecer un estándar, sino una especificación técnica. Entonces, pues esto, por ejemplo, también lo utilizamos algunas veces en proyectos de I+D+. El informe técnico es un documento informativo que no tiene requisitos, entonces pues, bueno, pues simplemente es para recoger el estado del arte o interpretaciones de normas o compendios de productos, etc. Y el Workshop Agreement es lo que os contaba, se elabora en grupos más pequeños, con un proceso mucho más ágil y más rápido, y está específicamente creado pues, para eso, ¿no? Para temas emergentes, para temas innovadores, con lo cual pues, es muy, muy interesante, porque además se puede hacer en poquito tiempo, en unos pocos meses. Es muy interesante para los proyectos, sobre todo proyectos europeos, proyectos de Horizonte Europa. Aquí, pues bueno, cuanto más consenso tienen los documentos hacia la parte izquierda, pues más impacto tienen en el mercado, lógicamente, pero cuanto más nos vamos hacia la parte derecha, pues más sencillos y más rápidos son de desarrollar, ¿no? Entonces, pues para los proyectos de I+D+I, pues tenemos que irnos más bien hacia la parte derecha o llegar a un acuerdo ahí entre las diferentes limitaciones que tenemos, ¿no? De tiempo y de impacto. Vale, ¿quién elabora los estándares? Pues los podemos elaborar todos, no hay un comité de sabios, ancianos con largas barbas blancas que sepan mucho de todo y que elaboren las normas. Allí participamos o podéis participar todos los que sepáis algo de un tema o los que estéis interesados en un tema, ¿no? Pues desde las cadenas de valor de fabricantes, empresas de servicios, sus proveedores, etcétera, asociaciones, colegios profesionales, sindicatos, ONGs, centros de investigación, por supuesto, universidades, laboratorios que hacen los ensayos que luego aparecen en las normas, las administraciones públicas y, por supuesto, los usuarios, ¿no? Y me habré dejado algunos, seguramente, en algún caso concreto, pero bueno, más o menos todos los implicados en un tema pueden participar. Y el proceso de elaboración es un poco así, en general es y dependiendo del organismo pues va a tener, las fases tendrán diferentes nombres a lo mejor, pero las fases van a ser siempre las mismas, ¿no? Similares. Dentro de ese comité técnico, dentro de ese grupo de expertos que están ahí participando, pues van a tomar esa decisión de iniciar de elaborar una norma, un estándar sobre un tema. Van a tener una fase de desarrollo en la que van a estar un tiempo pues, poniéndose de acuerdo en el contenido, y una vez que se han puesto ya de acuerdo ellos, hay una o varias fases de consulta pública que se llaman, en las cuales ese borrador se hace público. Cualquiera haya participado o no, esté participando en estandarización o no, puede revisarlo, puede hacer observaciones, comentarios, propuestas, y esas propuestas, esos comentarios se vuelven a meter en la fase de desarrollo y se discuten, se tienen en cuenta en todo lo posible, ¿no? Y una vez que ya hay un acuerdo final, pues el grupo aprueba ese documento y el organismo de normalización correspondiente lo publica y lo hace público, ¿no? Y este es más o menos el proceso general en todos los casos. Muy bien, pues bueno, esto han sido un poco los conceptos básicos. Ahora que ya sabemos todos lo que es de qué estamos hablando cuando hablamos de estandarización, vamos a ver qué relación tiene con la I+D+I, ¿no? Posiblemente hoy estamos dando este webinario pues por unas políticas que ha ido generando la Unión Europea, ¿no? En los últimos años. Os voy a hablar solo de los últimos años. Hay dos documentos básicos que son la Estrategia Industrial de la Unión Europea y el Green Deal, el Pacto Verde, y los dos dicen eso, ¿no? Que los estándares son claves para la competitividad, la resiliencia, la sostenibilidad de la industria europea. Y lo centran además en dos temas, dos partes, que es desarrollar nuevos estándares y que haya mayor participación de la Unión Europea, de los stakeholders de la Unión Europea, en la normalización internacional.
Bueno, luego se dieron cuenta también que esos nuevos estándares evidentemente tenían que venir de la innovación y de la investigación, ¿no? Porque son donde se está generando ese nuevo conocimiento. Y para eso, pues en la política de valorización del conocimiento, que se publicó, pues yo creo que el año pasado, si no estoy equivocado, ya se hizo ese esfuerzo de ligar esos resultados de la investigación y de la innovación con nuevos estándares, ¿no? Como una vía de transferencia, una vía más, igual que las spin-offs, igual que la propiedad intelectual, la protección de la propiedad intelectual, las licencias, etc., ¿no? Otra vía era participar en normalización y generar nuevas normas. Y para eso, pues en Horizonte Europa se está haciendo mucho más hincapié que en lo que se hacía hasta ahora en Horizonte 2020. Se están creando herramientas, por ejemplo, como el Standardization Booster, que se ha creado hace poco, que es para ayudar a los proyectos que están en marcha pues eso, a tratar de aprovechar mejor la estandarización, y se va a publicar una guía, un código de práctica para los investigadores, pues para que tengan también más conocimiento, ¿no? Vosotros que ya habéis escuchado este webinario, pues ya quizás nos haga falta, porque ya os lo sabéis todo, pero para los que no, pues esa guía se va a publicar en breve, espero. Y luego la última política que tenemos, la estrategia en estandarización, que ha salido a principios de este año y que cubre un poco pues, todo eso, todos esos aspectos los incluye como una prioridad. Entonces, esto es un poco el marco político por el que hay tanto interés o tanto esfuerzo ahora en que se utilice la estandarización relacionada con la I+D+I y sobre todo con los proyectos de Horizonte Europa. Aquí tenemos varias diapositivas que no vamos a ver en concreto, os las he dejado, pues son citas de estas citas concretas de estas políticas que os he mencionado, los enlaces donde podéis acceder a ellas, por si tenéis curiosidad, algún folleto más concreto que ha publicado la comisión y que también es interesante. Pues bueno, eso por si queréis profundizar un poco en estos temas. Y llegamos un poco pues, a lo que es una de las ideas clave de esta presentación, ¿no? Una de las diapositivas clave que tenemos es esta, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de integrar la estandarización en un proyecto de Horizonte Europa? Pues lo que tenéis que tener claro son siempre estos dos aspectos, ¿no? Identificar estos dos aspectos, pensar en estos dos aspectos y hacer algo en el proyecto que dé respuesta a estos dos aspectos. El primero es considerar los estándares ya existentes, tanto al preparar la propuesta como al desarrollar el proyecto. Y lo segundo es utilizar los resultados que vayáis obteniendo en el proyecto para generar esos nuevos estándares a los que se refería la política de valorización, ¿no? Y ahora vamos a ver el por qué. Esto hay que tener claro un poco a qué nos estamos refiriendo, ¿no? En relación con todo lo que hemos visto antes del que era la normalización, porque muchas veces nosotros nos hemos encontrado muchos casos, antes más que ahora, pero bueno, en los que los propios consorcios decían, bueno, piensan o están convencidos de que están estandarizando algo, ¿no? Nosotros hemos hablado con consorcios que nos dicen, no, es que estamos creando un método estándar. Digo, muy bien, ¿y por qué es estándar? Hombre, pues porque hemos cogido, ahora mismo hay 3 métodos diferentes que hacen lo mismo y estamos cogiendo lo mejor de cada uno para crear un método estándar, ¿no? Bueno, la verdad es que está bien dicho, porque la palabra estándar o estandarizar es muy amplia y tiene muchos significados y muchas acepciones, ¿no? En este caso, pues también estaría bien dicho. Pero en cualquier caso, eso sería al final el estándar del consorcio que está haciendo ese proyecto. Al final, eso no tendría repercusión fuera, no tendría mayor repercusión fuera. Entonces, no es eso a lo que nos estamos refiriendo ahora. Lo que nos estamos refiriendo es a meter ese conocimiento que se genera en los proyectos en ese proceso de normalización, de estandarización que hemos visto antes, ¿no? Y eso es lo que se puede hacer dentro de un proyecto de I+D+I. Y es lo que nos permite multiplicar el impacto pasando de un estándar interno del consorcio a un estándar para todos, ¿no? Para todo el que lo quiera utilizar. Y eso es un poco lo que tratamos de hacer en los proyectos de Horizonte Europa. Aquí os dejo alguna fuente de información, tanto nuestra de UNE, en la página web que tenemos sobre el tema en correo de contacto, como de CENCENELEC, lo mismo, y sobre todo esta página que creamos hace unos años y que, bueno, pues tiene un montón de información.
está un poco desactualizada desde el punto de vista de que menciona Horizonte 2020, porque entonces era el programa que estaba en vigor, pero la información que da y las ideas que da sirven exactamente igual para Horizonte Europa, ¿vale? O sea que ahí puedes tener un montón de vídeos, de testimonios, de cursos online, de descargables que os pueden ayudar. Bueno, y con esto pues pasamos a la parte interesante, yo creo que de la charlita de hoy, en la que vamos a ver cómo utilizarlo en la práctica, ¿no? Lo primero que nos tenemos que plantear es si es necesario, si lo tenemos que aplicar en nuestros proyectos, ¿no? Vamos a ver que bueno, pues hay muchas opciones, ¿no? Que hacen que pues, de una manera o de otra, desde el mínimo hasta el máximo, pues para casi todos los casos puede ser interesante, ¿no? Y os voy a tratar de convencer de que lo utilicéis lo máximo posible. Si os lo están pidiendo en la convocatoria, en el topic, no os lo penséis, hacerlo, porque si no, otro competidor lo va a hacer y va a tener más puntuación que vosotros, o sea, por algo tan básico como eso, ¿no? Pero incluso si no os lo piden en la convocatoria, también lo podéis utilizar porque al final es un factor añadido que añade valor a vuestra propuesta, ¿no? Al final las propuestas técnicamente son buenas todas o prácticamente todas son muy buenas. Entonces lo que diferencia al final las puntuaciones y si se financian o no es los detalles que las visten, ¿no? Es pues, temas como este de la normalización, temas como el de la propiedad intelectual, como los planes de explotación, todos esos temas que habéis ido viendo en este ciclo de webinarios y que son los que hacen más completa una propuesta, ¿no? Entonces, pues sí, aunque no os lo pidan específicamente, también lo podéis utilizar. Cuando os lo piden, pues bueno, tienen pintas así, ¿no? Estos son 3 citas que hemos sacado de convocatorias del año pasado, de 2021, en las que, bueno, pues, otras veces aparece la palabra estándar o standardizer o así, porque, como hemos dicho, tiene muchos significados, pero cuando se refieren a esto, pues como veis es fácil identificarlo, ¿no? Te están diciendo ya cosas pues, como las que hemos ido explicando antes, ¿no? Pues, construir sobre estándares existentes o contribuir a la normalización, etc. Vale, y si ya tenéis decidido que, bueno, pues vale, sí, lo voy a utilizar en mi proyecto, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Que no tengo ni idea de cómo funciona esto, qué puedo hacer, lo tengo que hacer yo, tengo que buscarme a alguien que lo haga. Pues vamos a ver un poco, eso es lo que vamos a ver ahora en el resto de diapositivas. Lo primero que os tenéis que plantear es el porqué, ¿no? Y el porqué es esto, es que para que algo nuevo, para que una innovación tenga éxito, ya sea una tecnología nueva, una metodología, un método de ensayo, un producto, un servicio, lógicamente, cualquier cosa, siempre le va a venir bien estas 3 cosas, ¿no? Que cumpla los estándares existentes. ¿Por qué? Pues porque va a ser compatible con lo que ya existe, porque te da esa confianza que hemos dicho al principio, ¿no? De los usuarios, que esté incluida en un estándar, porque vas a poder decir, oye, que es que mi producto, mi método no es bueno solo porque lo diga yo, que lo he hecho, sino porque cumple este estándar, ¿no? Que es algo que no he hecho yo, sino que lo ha acordado más gente, ¿no? Y lo tercero que hay que tener en cuenta también es que los estándares existentes no te pongan ninguna traba, no te pongan ninguna limitación, ninguna barrera, ¿no? Que a veces de forma activa o de forma pasiva puede suceder, ¿no? Tú puedes estar desarrollando algo que en su día cuando se hizo el estándar no existía ni se habían planteado que podía ser y sin querer pues te pusieron ahí una limitación, ¿no? Entonces, esto casa perfectamente con lo que os decía antes, ¿no? Identificar los estándares existentes pues, para cumplir con esos estándares existentes y también para ver si hay alguna de estas barreras y contribuir a nuevos estándares o a modificar los estándares existentes, que también sería lo mismo, pues para cumplir las otras dos condiciones, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que tratar de hacer con nuestras actividades de normalización en los proyectos. Entonces, como recomendaciones prácticas, no os quedéis en el bla, bla, bla. Poner una tarea, al menos una tarea concreta o varias, con
completas, con sus objetivos, con sus entregables, con sus plazos, con sus socios dedicados, con su presupuesto. O sea, igual que con cualquier otro tema del proyecto, pues lo mismo para esto, ¿no? Y no os quedéis solo en dejarlo ahí, en meter la tarea, que puede estar perfecta, sino que también hay que explicarlo un poco en la memoria, porque a lo mejor tampoco tenéis que confiar en que quien os vaya a evaluar sepa por qué lo estáis haciendo, ¿no? Tenéis que explicarle, lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo porque lo pone en la convocatoria, no lo estamos haciendo porque nos han contado que es muy bueno, lo estamos haciendo porque estamos convencidos de que nos va a ayudar para que el proyecto funcione mejor, ¿vale? En cuanto a esas tareas que podemos meter en los proyectos, pues bueno, aquí tenemos una guía que funciona bastante bien y que está un poco relacionada pues, con los TRLs, ¿no? Con una serie de actividades que además son acumulativas. Yo recomiendo a todos los proyectos deberían ver qué normas aplicables hay, ¿no? Dentro del subestudio del estado del arte, no solo centrarse en patentes, en publicaciones científicas, sino también mirar un poco qué estándares hay publicados, ¿no? Si estamos en TRLs muy bajos, pues a lo mejor simplemente el ver que no hay un estándar o que no hay ningún estándar, que nadie está trabajando en este campo, pues ya es un buen resultado de estandarización, ¿no? De decirles, oye, que de esto no han sacado nada todavía y es un campo interesante, ¿no? Si ya vamos subiendo los TRLs, pues bueno, pues ya podemos empezar a colaborar con los comités técnicos, presentarles nuestro proyecto, decirles si nuestros resultados les van a interesar o no les van a interesar, participar en esos comités técnicos, pues para estar seguro de lo que decíamos, de que no nos ponen esas barreras sin querer. Y si vamos subiendo ya, pues bueno, pues ya les podemos no solo participar, sino que podemos hacer propuestas técnicas o podemos incluso liderar esas propuestas para nuevos estándares para estar seguros de que salen adelante, ¿no? Y esto pues funciona bastante bien en relación con los TRLs, pero no es una regla matemática. Alguien que esté en un TRL muy bajo, en un TRL 3, por ejemplo, puede proponerse hacer un nuevo estándar. ¿Qué podemos hacer entonces? Podemos jugar con los contenidos de ese estándar, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, para TRLs bajos, pues a lo mejor en un campo nuevo de normalización, pues a lo mejor podemos empezar haciendo una norma de terminología, ¿no? Que es muy importante para que luego a partir de ahí todos estemos hablando un poco el mismo idioma cuando hablemos de esos campos, ¿no? Caracterizaciones de materiales, métodos de ensayo. Nosotros estamos en la mayoría de los proyectos en los que están entre el TRL4 y el TRL7 la mayoría, y los métodos de ensayo, por ejemplo, pues son muchos de los resultados que obtenemos en estandarización al final, ¿no? También buenas prácticas industriales y, por supuesto, pues también en algunos casos especificaciones de productos, ¿no? O procesos o servicios, etc. Entonces, tenemos esas dos variables con las que jugar un poco en relación con el TRL en el que estamos trabajando. Las actividades que podemos hacer, si necesitamos solo ponernos unos guantecitos de látex para tocar un poquito de barro o si necesitamos un pantalón de pescador para meternos en el barro hasta la cintura, ¿no? Y luego, ¿qué contenido o con qué contenidos podemos jugar en esas actividades de normalización, ¿no? Dependiendo de hasta dónde haya llegado nuestro proyecto. Vale, segunda recomendación o tercera, no sé cuántas van ya. La siguiente recomendación es que ya que lo estáis utilizando, vendedlo bien. Lo que os decía antes, que a lo mejor que el que lo esté evaluando la propuesta desde la primera página lo sepa, que lo estáis utilizando y que lo estáis utilizando por algo, ¿no? Es un esfuerzo adicional que estáis haciendo, pues incluirlo en el plan de negocio, porque tiene relación con el plan de negocio, tiene relación con el plan de explotación o incluso con la propiedad intelectual, ¿no? Y yo lo que recomiendo muchas veces es incluir un Canvas, por ejemplo, como este, que es lo más común, pues no os olvidéis de incluirlo ahí también, porque también es una actividad que estáis haciendo para facilitar esa futura explotación, ¿de acuerdo? Y el siguiente punto relacionado un poco también con esto es esa relación entre la estandarización y la propiedad intelectual, ¿no? En cuanto a innovación. Aquí ha habido y en el pasado y sigue habiendo un poco la idea de que eran un poco temas enfrentados, ¿no? Temas alternativos, o hacías uno o hacías otro. Yo es que no voy a estandarizar porque yo voy a patentar. Bueno, pues vale, me parece perfecto, pero ten cuidado porque a lo mejor tú puedes tener una patente muy bonita, muy perfecta, pero si sale un estándar para lo mismo que utiliza otra tecnología, otra metodología, otra cualquier cosa, pues a lo mejor te comes esa patente con patatas, ¿no? Porque no la vas a poder comercializar porque el estándar es otro. Entonces,
tienen que ser complementarias, no tienen por qué ser enfrentadas, tienen que ser complementarias. Y lo lógico es gestionar un poco los tiempos, ¿no? Primero patentar y luego pues, estandarizar o asegurarte de que los estándares ni te ponen barreras y si pueden, pues que te beneficien, ¿no? Para hacer esto, pues bueno, si tenemos ese tiempo, pues perfecto. Por ejemplo, pues ahora, por poneros un ejemplo, en un proyecto que estamos haciendo con Eurecat, precisamente, estamos lanzando o vamos a lanzar un nuevo Framework Agreement sobre un método que ellos han patentado, ¿no? Entonces ahora mismo pues, lo tenemos ya listo para lanzar. Tenemos que esperar hasta finales de agosto porque se libera la patente para poder hacer pública esa información, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos tenemos el tiempo para hacer las dos cosas una detrás de otra. Si no tenemos el tiempo para hacer una cosa detrás de otra, tampoco se acaban ahí las opciones, ¿vale? Normalmente los estándares no te dicen los detalles de diseño de algo, te dicen las características que tiene que cumplir. Entonces, tú a lo mejor tienes que pensar si puedes promover un estándar que diga esas características que tiene que cumplir un producto, por ejemplo, o lo que sea, sin dar detalles de tu diseño. Para, una vez que tú tengas la patente, poder decir que tu patente cumple ese estándar, ¿de acuerdo? Eso es algo que se puede pensar también con la información que tenemos y es posible o no es posible. Y una vez que la patente está publicada, se pueden incluir patentes o productos patentados en normas, ¿no? Pero eso sí, te van a exigir que des licencias en condiciones FRAN, que se llama, que viene de justas, razonables y no discriminatorias. O sea, tú puedes patentar. Esto pasa mucho, por ejemplo, pues con los materiales, ¿no? Un fabricante de materiales patenta un material y lo mete en un estándar, pero luego tiene que dar licencias o tiene que vender esas licencias pues, en condiciones razonables y no discriminatorias. Vale, esto en cuanto tiene que ver con la propiedad intelectual. Sobre cómo plantearlo en la memoria, pues bueno, lógicamente en la sección 3, en la descripción de los paquetes de trabajo, ahí va a estar la descripción de la tarea o de las tareas, con sus deliberables, plazos, participantes, bueno, como todas las tareas, ¿no? Pero también lo que os decía, venderlo también un poco en las secciones 1 y 2, ¿no? En la parte de excelencia, pues que haya alguna frase, algún párrafito breve, y a mí me gusta incluso desde el abstract, que salga una línea, ¿no? Que aparezca la palabra también para que se vea que está ahí. Con los objetivos del proyecto tener un poco cuidado, ¿no? Hay quien está muy motivado y se lanza de cabeza y dice, bueno, objetivo 3 del proyecto, vamos a publicar 5 estándares sobre este tema. Bueno, ojo, que los estándares ya hemos visto que se hacen por consenso y que primero, antes de publicarlos, tiene que estar de acuerdo mucha gente. Entonces, a lo mejor nosotros los proponemos en un proyecto, pero no se pueden llegar a publicar por lo que sea. O sea, no os comprometáis, ojo a lo que os comprometéis en los objetivos, ¿de acuerdo? Yo siempre recomiendo poner que contribuiremos, desde el proyecto se contribuirá a generar nuevos estándares en este tema, ¿no? Porque eso sí que, salgan o no salgan en mayor medida o menor, sí que podemos justificar que hemos contribuido, ¿no? En el estado del arte, lógicamente, pues también se puede incluir algo sobre los estándares que ya existen o sobre qué comités técnicos están desarrollando estándares en ese tema. Sobre el impacto, hay que tener un poco cuidado también. ¿No? Estamos diciendo que la estandarización es una herramienta para potenciar el impacto, no debería ser un impacto en sí mismo, ¿vale? Entonces, nosotros recomendamos incluir algo en el apartado de medidas para maximizar el impacto, incluir algo así. Pues nosotros tenemos una tarea de estandarización en la que vamos a tratar de contribuir a nuevos estándares que van a facilitar que nuestros resultados pues, tengan más impacto en la industria, en la sociedad, porque sean más conocidos, porque sean más respetados, etc., ¿no? Pero hay veces que sí que es cierto que en las calls, sobre todo en Horizonte 2020, pues pasó varias veces que sí que había un impacto esperado que tenía que ver con estandarización, ¿no? Bueno, pues en ese caso lo que podemos contestar es eso, vale, perfecto, nosotros hemos puesto una tarea específica para cumplir con este impacto que nos están pidiendo aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver, y luego llegamos a la parte de todo esto lo puedo hacer yo, me tengo que buscar a alguien que sepa del tema. Pues bueno, yo creo que lo primero, a veces sí que lo podéis hacer con los socios que ya tenéis en el proyecto, en la propuesta, pero tenéis que plantearos, yo creo, estas preguntas, ¿no? Primero, ¿alguno de los que estéis allí tenéis conocimientos o experiencia? ¿Alguno participáis en los comités técnicos relacionados con el tema? ¿Vais a dar credibilidad a la propuesta si decís que os encarguéis vosotros de eso?
Y la última, yo creo que es importante también, es un poco pasa no pasa. ¿Solo vais a hacer algún estudio teórico sobre la normalización, unas recomendaciones, etcétera, o queréis proponer nuevos estándares, ¿no? Porque si queréis proponer nuevos estándares, pues posiblemente sí que vais a necesitar un socio que os ayude con ese tema. ¿Y a quién podéis contactar? Pues bueno, lo más bonito sería pues, incluir a CEN o CENELEC, ¿no? Pues fíjate que bien quedaría en nuestro consorcio el organismo de normalización europeo. El problema es que ellos no participan directamente en estos proyectos, delegan esa participación en nosotros, en sus miembros nacionales, ¿no? Los organismos nacionales de estandarización o NSB, National Standardization Bodies. Pero lo que sí que te pueden dar es información inicial de a quién contactar o cómo plantearlo, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues tampoco está de más contactar con ellos si no tenemos ni idea de por dónde cogerlo. En cuanto a los organismos nacionales, pues bueno, todos prácticamente te pueden informar, te pueden, bueno, incluso pues, formar, ¿no? Como estamos haciendo ahora o más en privado, y pueden asesorar, te pueden dar información sobre qué estandarización hay ya sobre el tema, etcétera, ¿no? Pero además algunos, no muchos, pero algunos sí que participamos en los proyectos como socios o como subcontratados, ¿no? Y los que he puesto ahí, pues UNE, nosotros, DIN en Alemania, ASI en Austria, UNI en Italia, alguno más, ASRO en Rumanía también, alguno de los nórdicos, pero ya no tanto, ya solo en casos específicos, pues estamos participando de manera bastante común en estos proyectos, ¿no? Y cuando participamos, pues asesoramos las propuestas, le damos ese punto de credibilidad, ¿no? Porque ya tienes un socio específico para eso y luego pues gestionamos, lideramos todas las actividades, ya no os tenéis que preocupar de eso. ¿Es la única opción esta? Pues no. También hay otro tipo de organizaciones, pues como consultorías, como ingenierías muchas veces, como asociaciones sectoriales, que pueden hacer esta misma labor, ¿vale? ¿De acuerdo? Y lo único que a lo mejor varía es eso, es el tema de la credibilidad. Ojo con quién cogéis, porque no todos pues, pueden dar esa misma credibilidad, ¿no? Algunos sí, otros no. Entonces, pues bueno, ahí tenéis un poco de variedad de opciones que os pueden ayudar o que pueden formar parte de vuestro consorcio para ayudaros con este tema. Para terminar ya casi, la estandarización, bueno, para ver si queréis meter un organismo de normalización como socio o como subcontratado, pues bueno, en general es bastante parecido, ¿no? En los poquitos casos en los que la estandarización es un tema fundamental del proyecto, yo os diría que aparece en el título del topic, la palabra estandarización, que normalmente suelen ser CSAs, ¿no? Para un tema concreto, pues entonces si es así, yo creo que sí que es bastante interesante que sea como socio, ¿no? Incluso os podéis plantear que haya varios. Si no es así, que es el 95 o el 97% de las propuestas del Pilar 2, pues entonces ya os podéis plantear lo que os decía antes, ¿no? ¿Queremos desarrollar nuevos estándares o solo vamos a hablar un poco del tema, ¿no? Si solo vais a hablar un poco del tema, pues a lo mejor no es necesario. Si queréis desarrollar nuevos estándares, pues sí que puede ser interesante tener uno, ¿no? Que puede ser como socio o como subcontratado. En cualquiera de los dos casos va a hacer lo mismo. Solo que si es subcontratado tenéis que prever el presupuesto, ojo, y enteraros un poco del cuánto puede ser el presupuesto, porque no vayáis a ir con 1.720 euros y luego vayáis a subcontratar a alguien y os diga que son 30.000, ¿no? Entonces, enteraros un poco antes de ese nivel de presupuesto para tenerlo en el presupuesto del proyecto. En cuanto a los advisory boards, bueno, ya veis que aquí ya de entrada casi todo acaba en no, con lo cual ya veis que yo no soy nada partidario de eso. Primero, porque en la mayoría de los casos se trata de, bueno, no he metido una tarea, no he metido un socio, pues meto un organismo de normalización en el advisory board y así ya me quito este tema encima. Y eso no es sustituido. O sea, lo que tenéis que hacer es lo que os he contado, meter una tarea con objetivos y con pues eso, con dedicaciones exclusivas, ¿no? Si sí que tenéis esa tarea y ya tenéis un socio o vais a subcontratar un organismo de normalización, pues tampoco hace falta que metáis a otro porque os va a contar lo mismo, es un poco duplicar. Si no lo tenéis y la contribución sí que va a ser importante, pues ahí sí que a lo mejor tenéis otro tipo de socio, lo que hemos dicho, una asociación y además queréis tener en el advisory board un organismo de normalización para que asesore un poquito más, pues bueno, ahí lo podéis pensar, ¿no? O si no lo tenéis, pues lo podéis meter como socio. Y si la contribución tampoco va a ser tan importante, pues es que tampoco va a aportar nada.
O sea que tampoco es muy necesario. Yo os lo digo sinceramente, nosotros como UNED no participamos en Advisory Board. Recibimos como 200 invitaciones cada año, que sería imposible de cumplir, y además pues por todo esto, ¿no? Porque creemos que no es necesario. Entonces, bueno, pues un poco aquí el resumen de la práctica, de lo que hemos visto, y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? de datos de participación que ya los hemos visto al principio. Aquí sí que os he puesto un par de frases sacadas de evaluaciones de proyectos, de propuestas del año pasado, ¿no? Donde veis que bueno, pues lo que suelen resaltar es todo lo mismo que os he ido contando antes, ¿no? Pues tema de maximizar impacto, tema de credibilidad, tema de tener a alguien en el consorcio con un clear role, ¿no? Con una tarea específica. Ya más o menos todo lo que os he ido contando antes es lo que suele aparecer luego en las evaluaciones también. Esto es un poco el mapa de proyectos que tenemos ahora, y no sé si están todos los logotipos, pero casi todos. ¿Por qué hay unos que tienen, en los que estamos en más proyectos, en algunas temáticas y en otras no? Porque es más importante la normalización ahí. Pues yo os diría que no es por eso. Porque lo importante es en todos estos y en muchos más en los que no estamos. Posiblemente se deba a que son los que más referencias hacen en las calls y en los topics a estandarización. Entonces sí que se nota que cuanto más lo piden en los topics, más proyectos hay, más proyectos lo utilizan, ¿no? Posiblemente los de la parte izquierda pues sean valientes, que han dicho, oye, pues si en materiales esto funciona, pues en alimentación lo voy a utilizar también, ¿no? Y también eso funciona. Entonces, bueno, ya estoy casi fuera de tiempo. Aquí os he puesto algunos ejemplos de resultados de los que hemos tenido, y aquí pues en este enlace podéis acceder a todos y además descargarlos Muy interesante, sí, sí. Y algún ejemplo de proyecto. Vale, bueno, esto es muy útil. Sí, Fernando. Os voy a contar un par o tres, sí. He puesto varios. Bionic, por ejemplo, es un proyecto que me gusta mucho porque es, pues bueno, se trataba de modificar piezas de aviones, piezas metálicas macizas de las de toda la vida, por otras huecas así del estilo de esa de la foto, ¿no? Pues para tener el mismo resultado, pues utilizando mucho menos material, mucho menos peso, mucho menos combustible y mucha menos contaminación, ¿no? Entonces, bueno, pues en este proyecto al final pudimos publicar dos Zenworkshop Agreements, ¿no? Uno con el método del cambio de diseño, ¿no? De la pieza maciza a la pieza hueca, y otro con un ensayo de verificación de la integridad de esas piezas huecas, ¿no? Porque los que existían para piezas macizas no existían. Entonces, no solo eso, sino que el CWA de la parte de diseño, pues está el comité ISO un comité ISO de Biomimetics, está muy interesado en hacerlo, que puede que sea la base para una futura norma ISO. Entonces, pues de aquí un poco para que veáis el salto del impacto que tiene, pues de un deliberable propio del proyecto, pues ahora son dos preestándares europeos, ¿no? Y uno de ellos puede acabar siendo una norma internacional, ¿no? Una norma ISO, que es mucho más relevante. Smooth, por ejemplo, es también un caso diferente, interesante. Smooth lo hicimos también estaba coordinado por Eurecat, y era pues una plataforma online para ayudar a las micropymes a cumplir con la directiva de protección de datos, ¿no? Que decíamos, bueno, ¿y qué vamos a sacar de eso? Y al final el resultado es una plataforma propietaria, ¿no? Que es un producto comercial que vamos a estandarizar ahí. Pues bueno, evidentemente no la plataforma, pero sí en qué se basa la plataforma, ¿no? Y en este caso pues sacamos las directrices internas que tenía la plataforma para ver qué tenían que cumplir, pues las sacamos como una guía para las micropymes para cómo podían cumplir con esa reglamentación, ¿no? Este también es muy interesante porque bueno, pues se hicieron unos estándares de producto, ¿no? Esto es un consorcio, sobre todo una empresa que es una pyme, que hace unidades de potencia para estos sistemas de energía de las olas, ¿no? La energía ondimotriz. Entonces querían que fueran aplicables a cualquier fabricante, a cualquier sistema, con lo cual pues estandarizar esas unidades les venía muy bien, ¿no? Hicimos otros dos Workshop Agreement, uno de ellos pues con los requisitos del sistema que tenía que tener el sistema del fabricante para poder utilizar esa unidad de potencia, y otra pues
poder hacer ensayar antes de tener que comprarla y antes de tener que tirarla al agua, pues para en el laboratorio poder ver si iban a ser compatibles, si iban a dar buenos resultados o no, ¿no? Con lo cual imaginemos esta empresa que fabrica esto, pues ahora para comercializar su producto, pues lo puede tener mucho más fácil, ¿no? Haciendo referencia a estos dos estándares, ¿no? Y este, pues bueno, es otro ejemplo con el que además ganamos un premio de Zenith NLE que hace unos años, que, bueno, también hacían nuevos materiales para torres de estas de concentración solar, ¿no? De energía por concentración solar. Y lo que vieron es que, bueno, pues primero habían desarrollado un método de ensayo nuevo, en que lo publicamos también como un Framework of Agreement, pero además se dieron cuenta de que había una norma ISO que con otro método de ensayo que les aplicaba, pero no les encajaba perfectamente a las características del nuevo material, ¿no? Entonces, uno de los socios propuso la revisión de ese estándar, de esa norma ISO, e incluso no solo lo propuso, sino que se puso como coordinador del grupo que iba a revisarla y están desarrollando esa modificación actualmente de esa norma ISO, pues para que sí que cubra esos nuevos materiales, ¿no? Entonces, pues bueno, son todos, yo creo, buenos ejemplos de todo esto que hemos contado y un poco lo que intentamos hacer en los proyectos en los que participamos nosotros y lo que deberíais intentar vosotros en vuestros proyectos. Y con esto he terminado. Muchas gracias. Y ahora pues vamos a escuchar a Esther, si no me equivoco, y si tenéis alguna pregunta al final, pues yo creo que las haremos, ¿no? Hola, pues muchas gracias, Fernando. Hay algunas cosas que, mira, que igual te las lanzo a ti primero porque están muy relacionadas con tus slides, ¿vale? Y así sí rápidamente podemos comentar un poquito. Mira, Juana Hassan de Indeagua nos pregunta de los diferentes documentos de normalización, el informe técnico, ¿también lo emite la entidad de normalización como vosotros? Sí, sí, sí. Todos los que os he Vale. puesto ahí son documentos que utilizamos nosotros. Vale, perfecto. Otra pregunta, Irene de CENER. ¿Cómo aconsejas hacer la búsqueda de todos los potenciales estándares con los que pueden tener impacto o que pueden afectar a nuestro proyecto? También nos piden eso, ¿dónde consultar los estándares Vale, publicados? Sí. bueno, pues os he puesto unos Sí. enlaces ahí con información, pero Vale. en cualquier página web de cualquier organismo, tanto UNE, ISO, CEN, CENELEC, Vale. tenéis buscadores en los que podéis poner varios criterios y buscar las normas por los temas que queráis. Vale, perfecto, perfecto. Mira, también nos preguntas cómo se puede argumentar que vas a colaborar con algún comité técnico de normalización en un proyecto Horizon Europe. Por ejemplo, si los miembros pertenecen a diferentes entidades, claro, entonces es un poquito más difícil involucrarlos. Por ejemplo, cartas de apoyo. Mira, las cartas de apoyo yo creo que ahora en Horizonte Europa sirven de poco o de Sí, nada, ¿no? Yo creo que ya pues, efectivamente, no se utilizan. efectivamente. Entonces, antiguamente sí que las hacíamos, pero bueno, no sirven de mucho. Tú puedes decir en tu descripción de la tarea que vas a colaborar con ese comité, luego tienes que hacerlo, Vale. Lógicamente tienes que justificar que lo has hecho, ¿no? Vale, Para eso vale, sí que vale. te sirve con que uno de los socios que esté dedicado a ese tema participe como socio, ¿no? Vale, vale, Luego vale, hay otra opción entendida. que es hacer una liaison, que es en la que el proyecto, digamos, se colabora directamente con el comité y puede participar, aunque no tenga voto, pero tiene voz y puede contribuir al comité también. O sea, Claro, hay varias opciones. sí, la cosa es cómo demostrar que hay esa colaboración, ¿no? A Pues nivel de sí. propuesta, sobre todo para que cuente como un punto de más, claro. Claro, bueno, pues a nivel de propuesta a veces eso, ¿no? Ya tienes un socio, porque sea una gran empresa, porque sea un centro tecnológico grande que esté participando ya en esos comités. Lo puedes poner como una prueba, ¿no? De que vas a contribuir porque ya estás participando. Y si no, pues bueno, pues luego cuando se hace la justificación, pues ahí dices, hemos hecho esto, esto y esto, ¿no? Sí, a posteriori es más fácil. Lo complicado es a nivel de propuesta, ¿no? Cómo poder mostrar que existe esa liaison, esa conexión, ¿no? A nivel de propuesta, pues eso, tienes que decir que lo vas a proponer, que lo vas a hacer y que lo vas a ya proponer. está. Claro. Vale. Y si uno de los socios es miembro de ese comité, pues estupendo. Pero si no, claro, pues es eso. Nada, pues ya pasamos a la presentación de Esther. Nada, por aquí decían también unos compañeros de CSIC que les acaban de conceder un proyecto y que lideran la actividad de estandarización y que nada, que se pondrán en contacto contigo, Fernando.
Genial, perfecto. Venga. Pues damos paso a Esther. Muchísimas gracias, Esther, por no harás slides, pero creo que sí que explicarás un poco cuál es tu experiencia. Venga, como quieras. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenos días a todos. Y nada, agradeceros haber contado conmigo en esta sesión de hoy, un poco para aportar un punto de vista y explicar un poco también batallitas, entiendo, ¿no? Soy Esther Hurto, soy responsable de políticas y programas de financiación de la investigación e innovación en Eurecat. Eurecat es el principal centro tecnológico de Cataluña y el segundo en España. Somos 675 personas desarrollando y transfiriendo tecnología a la industria en distintas áreas de conocimiento, la industrial, la digital, sostenibilidad y biotecnología. Es un conocimiento que valorizamos de distintas formas. Tenemos 153 patentes, 9 spin-offs, 2 de las cuales fueron creadas en el último año. Yo personalmente llevo ya 15 años en Eurecat, siempre en programas públicos, primero coordinando proyectos, luego preparando propuestas, después coordinando al equipo de preparadores de propuestas y ahora estoy en temas de políticas de I+D y posicionamiento a medio plazo. Hoy os voy a hablar de la experiencia de Eurecat en proyectos Horizon y nuestra estrategia para incluir la estandarización, mis impresiones en la preparación de la propuesta en cuanto a este aspecto y experiencias concretas en proyectos de ejecución. Y bueno, vamos a empezar. Eurecat ya tiene un recorrido importante en proyectos europeos, en particular en los últimos programas Marco. Hemos estado en 123 proyectos Horizonte 2020 y ahora en 8 de Horizonte Europa. De estos coordinamos 62 y nuevamente la decisión de coordinar o no son aquellos que están más alineados con nuestras líneas estratégicas de investigación. En cuanto a la estrategia de Eurecat con la estandarización en proyectos Horizon, la estandarización es una tarea que incluimos por defecto, porque pensamos que tiene sentido, lo pida o no el topic. Fernando ahora lo estaba dejando pues, como un poquito más opcional cuando no se pide. Para nosotros ya forman parte de la preparación de un proyecto. Y lo hacemos ligándolo a la estrategia del consorcio para asegurar el impacto de los resultados del proyecto. Entonces, ¿esto cómo liga, ¿no?, con el impacto? Sabéis que los proyectos europeos son proyectos con un consorcio internacional, variopinto, de 10 a 20 socios, que pretende avanzar en 3 o 4 años en algún tema que se considera clave para contribuir a los objetivos políticos de Europa. Se realizan actividades que van de la investigación a la innovación con el compromiso de tener unos resultados que deben explotarse para generar un impacto y que ese dinero público no quede como un conocimiento en un cajón. Como un conjunto de fotos de reuniones, lo que pasa, ¿no? y informes para la comisión. Entonces, ¿cómo proceder para prever y mitigar posibles dificultades para la comercialización de los resultados? Se trata de diseñar un proyecto y destaco la palabra diseñar. O sea, no ir sumando según aparece la posibilidad de añadir un socio, una tarea, etcétera, sino pensarlo y luego rellenar ese plan, ese diseño, ¿no? Y diseñarlo para maximizar el impacto vía la explotación a todos los niveles, ¿vale? O sea, la excelencia científico-técnica está, cuento ya con ella. Entonces, para maximizar el impacto en la definición de la idea, resolver una necesidad masiva y en la elección de los casos de uso de sectores para que ese impacto se pueda demostrar y tenga un sentido. En la construcción del consorcio, contar con socios explotadores, a que se vea pues, con su capacidad y su experiencia ya previa en esos mercados y con la cadena de suministro prevista, no que ese socio cuente que el proveedor vaya a ser el centro tecnológico. Y también con el plan de actividades, ¿no? Entonces, aparte de esto, ¿qué hace falta para llegar al mercado? Pues hay que prever un posible rechazo por desconocimiento. Normalmente se desarrollan tecnologías nuevas. Esto pues, ya va a lo típico de las tareas que son obligatorias, del plan de comunicación, cada vez más involucración de usuarios finales. Y además, para generar esa confianza en el mercado y facilitar esa aceptación, la estandarización tiene mucho que decir. En Eurecat, ya desde el inicio del programa Horizonte 2020,
Fijaros que no hablo del recién empezado Horizonte Europa, pero ya desde Horizonte 2020 que se empezaba a hablar de estandarización, decidimos analizar de forma sistemática para cada propuesta qué aspecto podía haberse potenciado gracias a la estandarización. Considerar los estándares existentes, ver si había un comité técnico que trataba de ese tema y que por tanto había que seguir y a lo mejor interactuar con ellos, generar un consenso en un workshop de expertos, lo que ya ha presentado Fernando del CEM Workshop Agreement y que puede ser un documento pre-estándar. Pues esta es nuestra estrategia, considerarlo directamente por defecto y según sea el proyecto, quedarnos en una fase u otra, según tenga sentido, ¿no? Entonces, también viendo un poco el histórico de la estandarización en los programas marco, en Horizonte 2020 la estandarización sobre todo se pedía a nivel de topic. En el Horizonte Europa, además de que algunos topics lo piden explícitamente, ahora ya aparece a nivel de las políticas marco que requieren de investigación e innovación para las que los proyectos deben contribuir, como lo que ha presentado Fernando del Green Deal, ¿no? Entonces, en este sentido, ahora hay una mayor coherencia. No solo se piden los proyectos, sino también está claramente considerado en las políticas a las que los resultados de estos proyectos deben contribuir. Y también, personalmente, en los últimos años yo participo en muchas plataformas tecnológicas, entonces, haciendo un paso atrás y saliendo de la dinámica de la propuesta, el proyecto, Horizonte, el programa, etcétera, en las plataformas tecnológicas me permite observar que en la preparación de los roadmaps tecnológicos o cuando se quiere empujar para la introducción de nuevas tecnologías, la necesidad de considerar la estandarización aparece de natural entre los agentes involucrados. En este caso, todavía no se está pensando en convocatorias concretas o porque sea favorable a una evaluación de una solicitud. Es decir, que la estandarización es algo vivo, real, que está ahí y que se considera siempre que hay innovación, o sea, en nuestros proyectos. Entonces, sobre nuestra experiencia en la preparación de proyectos, de propuestas. Normalmente, mi sugerencia es contactar directamente con UNE. A pesar de que hay otros organismos nacionales en otros países, al principio de Horizonte 2020 sí que a lo mejor probábamos, si veíamos que había no sé, otro organismo de otro país que lideraba el comité técnico más relacionado, entonces íbamos a este, pero a lo mejor no estaban tan bien preparados para dar respuesta y al final acabamos con UNE. Con lo cual se acabó el perder el tiempo, vamos a UNE. Os lo digo muy en serio. Entonces es un socio fiable, experto y que además a lo largo de estos años, ya desde el inicio del Horizonte 2020, que ya son más de 8 años, pues como participante hemos podido ver que UNE se ha preocupado de adaptarse para dar cada vez más valor a los consorcios. O sea, no está saliendo con el mismo paquete de yo participo en el proyecto haciendo esto de hace 8 años. ¿De acuerdo? Son flexibles en cuanto a la modalidad de participación, ya sea como socios o como subcontratados. Fernando ha mostrado un árbol muy claro para tomar la decisión. Pero la flexibilidad se agradece y la verdad es que nunca nos hemos planteado incluirles en el Advisory Board. Tienen que estar dentro de las entidades ejecutoras. También son flexibles en cuanto a cómo situar sus tareas en el plan de trabajo, si en un paquete de trabajo u otro, o si combinando o desglosando más sus tareas. Esto, quien prepara las propuestas sabemos que lo agradece. Pues porque depende cómo tengas montado, te conviene más de una manera o de otra la flexibilidad. Además, si se tiene la delicadeza de involucrarles con tiempo y no al final, te pueden aportar información de valor para la misma propuesta, con un primer análisis del escenario de estandarización y su plan de actividades más adaptado a la temática concreta del proyecto. O sea que eso es más valor para la evaluación. Claro. Es iniciativa de Eurecat como coordinadores involucrarles. En ningún caso ha habido reacción de sorpresa o rechazo por parte de ningún miembro del consorcio, que esto es algo que como coordinadores a veces te preocupa, ¿no? Y si somos socios, los solemos proponer al coordinador si vemos que no sale su iniciativa propia. En cuanto a la ejecución, las tareas de estandarización, pues ya lo ha explicado muy bien Fernando, incluyen sesiones formativas muy útiles para todo el consorcio,
una explicación clara de las opciones, de cómo aplicar la estandarización al proyecto concreto y a los resultados. Y siempre suelen requerir contribuciones de la mayoría de socios, por ejemplo, para aportar criterios sobre qué es realmente relevante o no lo es. Pero es una tarea muy bien guiada y no requiere realmente esfuerzo por parte de los socios. Entonces, he recogido 3 casos de proyectos recientes en Eurecat con distintas experiencias en cuanto a las actividades de estandarización. Empezamos por Form Planet, que es un testbed del programa de materiales que coordinamos nosotros. Es un proyecto de caracterización de materiales, de aceros de alta resistencia, donde se desarrollaron muchas nuevas metodologías de ensayos. Entonces, es pues, como lo que ha comentado Fernando, que es un tema que se presta mucho para estandarización de una forma natural. Entonces, durante el proyecto se han generado 2 Zen Workshop Agreement para estandarizar 2 nuevas metodologías de ensayo que permiten caracterizar propiedades del metal en plancha y predecir las prestaciones de la pieza. Los 2 agreements son el resultado de 8 meses de trabajo por parte de los miembros de un Zen Workshop que se montó con el título de Innovative Testing in Support of the Sheet Metal Forming Industry y que se lanzó en diciembre de 2020 y que ha resultado en una colaboración excelente entre varias organizaciones europeas que han sumado esfuerzos para este objetivo. La elaboración de los 2 Zen Workshop Agreements por parte de este Zen Workshop ha pasado por varias etapas en un proceso basado en el consenso que asegura la apertura, la transparencia y la participación. Además, todo lo que sale de un consenso de distintas entidades, no solo los socios del proyecto, tiene mucho más valor y aceptación por parte de quien ve el documento, ¿no? O sea que no solo son los socios del proyecto, sino que teníais más gente. No, se abre. En la primera fase se involucró a todos los socios del proyecto Form Planet y en la segunda fase al resto de organizaciones europeas interesadas. O sea, se anuncia y se abre para que quien es experto también en este tema pueda participar. Vale. Y realmente esto es lo que da valor a los documentos. Claro. O sea, no es el consorcio con sus ideas y sus intenciones a lo mejor de mercado, ¿sabes? Es la comunidad europea que está, la pequeña comunidad o subsector Claro. que está interesado en ellos, sí. Exacto. Entonces, desde el lanzamiento de este Zen Workshop de Form Planet, los que han participado han trabajado en adaptar algunos de los resultados del proyecto al formato de los documentos de estandarización, porque en este caso son metodologías de ensayo, pero bueno, hay que presentarlo de una forma que esté de acuerdo con las prácticas y normas comunes en estandarización europea. UNE ha liderado las actividades y estamos convencidos de haber hecho lo correcto con este trabajo para generar confianza en la calidad de las metodologías del proyecto para los futuros usuarios. Y es un valor muy importante para facilitar la aceptación y la utilización de las soluciones en el mercado. Este trabajo realizado en Form Planet en cuanto a estandarización fue finalista en los premios de Standards and Innovation Awards de 2021. Muy bien. El segundo ejemplo, el Epoxy, es un proyecto de composites para aligerar peso en la aeronáutica, en el que solo somos socios, pero lo incluyo porque son distintos puntos de vista, ¿vale? Y no tienes por qué siempre ser un coordinador. Entonces, este mes de este proyecto se ha publicado un Zen Workshop Agreement sobre ensayos también de adhesivos para uniones de composite. Y para preparar la intervención de hoy le pregunté a la investigadora que estuvo participando en los preparativos, o sea, investigadora, no project manager, ¿vale? Entonces, algunas de sus frases. Básicamente nos ha representado participar en 3 reuniones con todos los miembros para la revisión y comentarios y revisar el documento posterior. Para mí ha sido gratificante e interesante. Hay que agradecérselo a UNE y al líder, que han realizado el grueso del trabajo. Vale. Para los coautores no ha sido tedioso porque íbamos muy guiados por UNE y nuestra participación ha sido puntual. Le vemos interés de estar. En las reuniones, además de los socios del proyecto, también se invitó a otros expertos y todas las aportaciones que hacían eran de gran interés. O sea, la investigadora le está sacando un rendimiento de estar ahí. Muy bien. Por otro lado, con un soporte como UNE es fácil poder redactar un Zen Workshop Agreement y es interesante para evaluar los resultados que se generan en el proyecto y ver si es posible publicar un Zen Workshop Agreement. Dice que siempre es bueno para el currículum de Eurecat. En resumen, es interesante, no lleva mucho trabajo y en las reuniones se aprende. Y
además, justamente del Zen Workshop Agreement que ha salido en el POXI, yo la semana pasada estaba en una reunión de la Agencia Europea de Defensa y vi que un grupo para defensa está trabajando proyectos relacionados con materiales para defensa. Y vi que un grupo está trabajando en un tema muy parecido y les pude hacer llegar el Zen Workshop Agreement del POXI para que lo tengan de referencia y no reinventen la rueda. O sea que ya lo estamos empezando a rentabilizar y darle utilidad. Ah, muy bien. Sí. Y por último, SanCoChem es un proyecto de fotocatálisis para química verde coordinado y esta vez he preguntado a la coordinadora, no a la investigadora, cómo están yendo las actividades de estandarización. Y me ha dicho, tenemos aún en el consorcio, la persona en cuestión está haciendo un buen trabajo y si tienes un experto en el proyecto siempre es más fácil. Y me dice, ya, a mí me resulta muy aburrido, pero esto va a gustos. Lo importante es tener a alguien que se conozca bien los procesos y que te pueda guiar en el proceso y sea más fácil. Dice, en este proyecto SanCoChem en particular le está siendo más de interés a otros socios y para nosotros en Eureka es un poco secundario. O sea, hay situaciones de todos los colores. Y estamos aprendiendo el proceso, que para mí es nuevo, y se quiere hacer algún Zen Workshop Agreement, pero todavía no estamos ahí. Y de momento hemos contactado con comités técnicos, hemos hecho presentaciones y hemos buscado también interés con otros proyectos, o sea, esto de conjuntamente. Y estamos a la espera de algunos para ver si hacemos un Zen Workshop Agreement conjunto con varios consorcios. Y dice, bueno, no, y a mi valoración, este proyecto no está tan avanzado como los dos, la persona que coordina no es ninguna entusiasta de la estandarización, tampoco parece que sea una tarea muy relevante para Eurecat como coordinador, pero ver que resulta interesante para otros socios y que con UNE es fácil, pues considero que también es una experiencia positiva, porque para eso estamos, ¿no? Y también es verdad que no se generan Zen Workshop Agreements en todos los proyectos, o sea, no deberíamos buscarlo como un objetivo. No siempre tiene sentido, pero hacerlo... Exacto. Claro. Y para acabar ya, mi recomendación es incluir la estandarización por defecto y dejar que el equipo de UNE vaya perfilando el alcance de las actividades de estandarización tanto en la propuesta como luego en la ejecución. Es el camino seguro, aunque haya alguien en el consorcio que también tenga experiencia. Y el convencimiento de que incluir la estandarización mejora la excelencia real, también las opciones de financiación y de explotación del proyecto. O sea, siempre aporta, no te arrepientes de haberlo hecho. Y bueno, espero que estas vivencias resulten de utilidad y muchas gracias. Absolutamente. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Esther. Muy interesante vuestra experiencia, tanto la parte positiva como bueno, pues la parte que igual le ha resultado más tediosa o menos de interés a alguno de tus investigadores o participantes, y sobre todo las ventajas que se han visto a posteriori, ¿no? Que yo creo que es lo más interesante también. Por ahora, bueno, también indicar que aparte del organismo español, pues por ejemplo, DIN en Alemania también tiene un departamento de participación solo en programa marco y bueno, colabora bastante con vosotros, Fernando, los conocéis bien. Y bueno, aquí en el chat a Nuria ha explicado que para aquellos que por lo que sea, en vuestro proyecto no hayáis previsto igual un pequeño presupuesto, pequeño o gran presupuesto, como ha dicho Fernando, pues dependerá pues, de la duración del paquete de trabajo, de la implicación, etcétera, de estas actividades de estandarización. Existe pues el proyecto Stand ICT que lo he puesto en el chat para todos, pues igual pues está bien consultar a ver qué oportunidades o qué opciones os puede dar, ¿no? Por el momento no tenemos ninguna pregunta más. Sin embargo, pues la verdad yo quería agradecer tanto a Esther la sinceridad y la honestidad, ¿no? de cómo has planteado tu intervención y de para qué sirve y para qué no sirve, ¿no? Para qué igual, pues es igual matar moscas a cañonazos. Efectivamente, no todos los proyectos son susceptibles de incorporar esta actividad o estos paquetes de trabajo o tareas dentro del paquete de trabajo, pero sin embargo, pues hemos visto que puede ser muy interesante
y que puede ser un camino por el cual podemos descubrir y abrir nuevas sendas, no solo en lo que es la investigación y orientar nuestra investigación, sino sobre todo a posteriori, ¿no? No sé si se te ocurre algo más, Fernando, al respecto. Decir que a las 11:39 pues éramos pues más de 120 personas conectadas, o sea que la sesión realmente ha despertado interés y sobre todo quería agradeceros pues, todo el material y las informaciones que nos habéis transmitido. ¿Alguna cosa más, Fernando? ¿Ves que puedes ayudar? Pues nada más por mi parte, que eso, como vais a tener la presentación, Sí, pues ahí exacto. tenéis los datos de contacto y para cualquier Efectivamente. duda concreta que tengáis o lo que sea, pues os ponéis en contacto conmigo en UNE y trataremos de solucionarla. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Muy agradecidos también desde la SOS por todo vuestro tiempo, disponibilidad, facilidad en querer participar en estas sesiones. Simplemente desearos a todos, bueno, pues una estupenda pausa de estas semanas o meses estivales. Volvemos después del verano con nuevas propuestas de formación, información en formato webinario sobre Horizon Europe, pues eso, para ayudaros a mejorar tanto la calidad como la tasa de éxito, en este caso, de estas propuestas colaborativas del Pilar 2. Solo recordar que los webinarios de los lunes al SOS se emiten desde Bruselas. Quería agradecer especialmente a mis compañeros Cristina Agudo y Andrés Martínez, que han estado ahí. Cristina, todas las sesiones, las 12 sesiones, os ha estado acompañando y tutelando, y Andrés también ha participado en algunos de los webinarios, los ha seguido todos también. Le hemos hecho también ser protagonista de uno de ellos, el pasado, sobre el tema LAMSAM, y quería agradecer especialmente a todos mis compañeros de CEDETI Madrid, así como a los compañeros de FECIT y los que habéis participado como testimonials, de hacer posible esta primera temporada de webinarios los lunes al SOS desde CEDETI, en la oficina de CEDETI en Bruselas. Y sin más, pues emplazaros para después del verano, en septiembre nos vemos con nuevas propuestas. Gracias. A vosotros.